Hoy vamos a ver, les pregunto, bueno, hablé con Isabela, ¿en qué parte van del práctico? Que alguno me diga que haya estado en la clase del miércoles. Que alguno me ponga hasta qué práctico dieron. ¿Los prácticos de crecimiento desarrolló todo? ¿O no llegó a... Bien, perfecto. Bueno, entonces por ahí hacemos, yo tengo ya más o menos una idea de qué es lo que el miércoles dan, digamos, con ella uno o dos prácticos, uno de inversión y uno de economía abierta que son importantes, que va a ser un modelo del ejercicio que les voy a tomar, que les vamos a tomar la semana que viene. Voy a hablar con ella a ver si está de acuerdo y lo hacemos así. Así que fundamental la clase de el miércoles, porque son ejercicios importantes, quisiera que entren. Uno, a ver, ahora, bueno, ahora vamos, no me voy a adelantar, vamos a ver, o sea, lo que hoy vamos a terminar de ver, o entre hoy y mañana, es un poco, volvemos al mercado de bienes y le agregamos dos variables que nosotros habíamos visto al mercado de bienes. En una economía cerrada, sin gobierno, le agregamos el gobierno y ahora lo que vamos a hacer es agregarle el sector externo, o sea, vamos a ver cómo funciona el modelo del mercado de bienes en una economía abierta, que exporta e importa, así que no, el funcionamiento del modelo tiene la misma lógica, así que en ese sentido no van a tener mucho inconveniente. Pero antes que nada, vamos a empezar con ampliaciones de el consumo y vamos a ver el tema de inversión. Les voy a compartir. Bueno, esta primera parte que vamos a ver es sencillo, pero es muy, muy, muy importante. Yo les recomiendo que lean, sobre todo para darse cuenta de algo, que yo les voy a explicar ahora, ¿no es cierto? Pero sobre todo la primera parte, a ver, yo ya les voy a decir, del capítulo 13 de Fisher y Dorbush. em, sí, hasta el punto 13.5. El resto también léanlo, digamos, es cortito el capítulo y está interesante. Ahora le explico por qué está interesante, pero que serían las dos primeras hojas dos primeras hojas, no, serían cuatro o cinco primeras hojas eh, del libro, por favor, como el Padre Nuestro, y ahora les explico por qué. Bueno, lo que vamos a ver entonces las expectativas, cómo inciden las expectativas sobre el consumo y la inversión, la economía abierta en los mercados de bienes y el modelo Mandel y Fleming, que no es más que el ISLM, pero operando en una economía abierta. Bueno, nosotros vimos a qué viene esto, primero para que ustedes se ubiquen en el tema. En el modelo keynesiano, y cualquier cosita ustedes me van dejando mensaje porque esto digamos, un enfoque teórico, quiero que lo entiendan bien nomás, pero quiero que entiendan. En el modelo keynesiano, nosotros vimos que las expectativas no influyen, o sea, ¿de dónde provenía el consumo? El consumo nosotros la vimos como una función lineal que depende del ingreso, mayor consumo, porque la propensión marginal a consumir era un coeficiente fijo. Mayor ingreso, mayor consumo, menor ingreso, menor consumo. De hecho, digamos, toda la justificación de la economía keynesiana hecha por el propio Keynes iba en este sentido. O sea, Keynes mismo decía, o sea, a mí lo que me desespera es ver en una situación, acuérdense, siempre ubíquense en el contexto, un contexto de gran recesión mundial. Y sobre todo en Inglaterra. Inglaterra, la recesión, o sea, Inglaterra tuvo, si bien
no deja de ser una potencia económica y siempre fue, digamos, un país imperialista, o sea, un país que conquista otros territorios, digamos, y conquistaba, digamos que eso ya quedó un poquito en el pasado, pero que tenía un montón de colonias y de ahí se abastecía de bienes. Pero es una economía que tuvo crisis muy dura y que tuvo una clase trabajadora que no vivía en el modo de país desarrollado. Si quieren un caso testigo para esto, miren Netflix de Chrome. Y fuera de esto, o sea, lo que es, googleen lo que fue la huelga de mineros y van a encontrar, hay varios documentales, ¿no es cierto?, donde van a donde le muestra la vida cotidiana de los mineros. O sea, ustedes saben que Inglaterra es un país frío, o sea, un país de temperaturas templadas, donde la gente, si no tiene calefacción, se muere de frío. Con esto que les quiero decir, el carbón mineral es un recurso vital en Inglaterra y las minas de carbón, por ende, eran estratégicas, ¿no es cierto?, para mantener a la población. Los mineros siempre fueron mal pagados, se estabilizaron las minas un tiempo, después Margaret Thatcher, primer ministra, que nosotros la recordamos porque fue la que justo ahora la estamos recordando, porque ahora se cumple otro aniversario, ¿no es cierto?, de la rendición argentina. Fue una mujer que volvió a desregular y a privatizar las minas porque eran deficitarias. Eh, y ahí venía toda una pelea que yo le marcó mucho en la historia económica moderna, porque a partir de Margaret Thatcher es como que empezó el retroceso de la economía keynesiana a escala global. Todos dicen, no, fue en el Reaganomics de Estados Unidos. No, no fue así. Todos estaban esperando, o sea, el mundo desarrollado es como que estaba esperando a ver cómo terminaba esta historia de que en Inglaterra todos los servicios públicos, gas, teléfono, energía y obviamente el abastecimiento de carbón como energía, ¿no es cierto?, estaban todos en manos estatales, tenía un déficit anual de 30.000 millones de euros, lo cual era una locura para la época, era insostenible. La situación fiscal de Inglaterra era tremenda, entonces la que empieza con los procesos de privatización y lo que ya les digo, termina siendo el consenso de Washington, que algunos lo llaman neoliberalismo, como síntesis empieza en Inglaterra, con duras peleas, años estuvieron, el que miró la serie de Crown en la parte donde hasta la propia reina en el Palacio de Buckingham le cortaban la luz por falta de energía, va a entender lo que le estoy diciendo. Y el que no, la verdad que, y le interesa el tema, a mí siempre me gusta fuera de leer el texto, leer los datos, ver un poquito, a ver cómo se sentía eso. Y la verdad que cuando uno mira la serie y ve, güey, en Buckingham te cortaron la luz o estaba racionada la luz, pues sí, y fue cierto. Realmente la disputa fue grande y se la llamaba la dama de hierro a Margaret Thatcher porque no le aflojó a los mineros, no le aflojó los aumentos, no, y bueno, la huelga de mineros terminó siendo realmente un fracaso. Mírenlo, mírenlo, vale la pena el que le interesa como contexto. Bueno, entonces, ¿a qué iba con todo esto? A que acá se empieza a poner en duda esta ecuación keynesiana de que si yo aumento la demanda, eso hace aumentar el ingreso y genera el efecto multiplicador. Si ustedes vieron, todo el modelo, la esencia del modelo keynesiano se basa en el funcionamiento del efecto multiplicador y este parte de incrementar la demanda a través del consumo. Incremento el ingreso, incremento el consumo, incremento el ingreso, incremento el consumo. Bueno, lo que vamos a ver ahora, por eso es importante que vean que, ojo, capaz que no es tan así y algo que incluso parece lógico. Bueno, hay otras teorías que explican el comportamiento del consumo y del ahorro y que explican que no es tan lineal como dice la teoría keynesiana. Bueno, acá el nivel de ingreso. Primero, la propensión media a consumir siempre es decreciente. ¿De qué se trata esto? De que si yo tengo un ingreso muy bajo, si yo gano 10.000 pesos por mes, 20.000 pesos por mes, lo único que me queda en la vida es consumir todo mi ingreso porque es tan poco que no me alcanza para ahorrar. Entonces yo todo mi ingreso lo destino al consumo, incluso me falta. Yo consumo
menos. Helicóptero. Bueno, yo consumo menos que personas de elevados ingresos, pero el porcentaje, yo consumo, el porcentaje del ingreso que yo destino al consumo es mucho mayor. Por eso la propensión media a consumir es decreciente. A medida que va aumentando mi ingreso, ya me va sobrando algo y voy, o sea, si yo gano solo 100, los 100 tengo que destinar al consumo. Espérenme un segundito porque... Y tengo para rato porque me están podando un árbol enfrente. ¿Se me escucha claro? Pregunto. Si no, me voy al patio. Se escucha bien, profe. Bien, bueno, seguimos. Teoría práctica entra lo mismo y entra lo que demo. Lo que se llega a dar el miércoles entra, eso, por eso. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, lo que dice es, si yo gano 100, destino 100 porque no me alcanza para otra cosa que solo consumir. Si ya gano 1000, ya destino 600 al consumo, que ahí ya ya mis necesidades, bienes y servicios ya las tengo satisfechas, entonces el resto puedo ahorrar. Por eso la propensión media a consumir es decreciente. Pero incluso la propensión marginal a consumir es decreciente. Edad. Depende también de la esperanza de vida. De 0 a 25 años la propensión marginal al consumo es elevada. O sea, primero, porque los ingresos son bajos, o sea, se condice con lo que está, con los que le dije anteriormente. O sea, si yo gano muy poco, generalmente los que ingresan al mercado laboral entran con salarios bajos. Si se gana poco, yo todo lo tengo que destinar al consumo. O si no estoy trabajando y lo que recibo es un cheque, así digamos, una mesada, ¿no es cierto?, el aporte de sus padres, generalmente le dan poco y les alcanza solamente para el consumo. Entre los 25 y 60 años, donde ya están entre la población económicamente activa y ya tienen sus propios ingresos y estos ingresos van creciendo dentro de la normalidad, ¿no es cierto? Que van ascendiendo en los trabajos, van teniendo más trabajo, etcétera, etcétera, y teniendo mayor ingreso, la propensión marginal a consumir va bajando. ¿Por qué? Porque los ingresos se hacen más grandes. Por eso le digo, no quiere decir, generalmente, y no pasa, si el consumo no baja, lo que baja es la propensión marginal a consumir. Y mayores a 60 años, la propensión marginal a consumir vuelve a ser elevada, por razones obvias. O sea, ya me está quedando poco hilo y voy a ahorrar ¿para qué? Aparte, digamos que los gastos sanitarios empiezan a ser más elevados. Y también vuelve a ser más bajos los ingresos, porque los ingresos de las jubilaciones son menores en general de que la población económicamente activa. Se dice que la herencia es un error de cálculo. O sea, es lo que no me avivé de gastar en vida, entonces lo dejé. ¿De dónde sale esto? Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque acá yo le estoy diciendo y no pueden tomar como, no, pero ahí en la clase dijo que de 0 a 25 elevada a 25 a 60 baja. Esto es fácilmente contrastable y cambia de periodos a periodo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, si les interesa el tema, ¿no es cierto?, es mirar, vamos a mirar, agarran un Excel del nivel de consumo de cualquier país, incluido la Argentina, y ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, por estratos de edad. Y van a ver, o sea, estas conclusiones salen de las estadísticas, no salen de alguien que se le ocurre pensar, y yo cuando era chico, no. Vamos a las estadísticas, hagamos un trabajo, veamos la evidencia empírica y ahí hagamos la conclusión. Y esto funciona así. Bueno, el patrimonio y herencia, otro de los factores que influye. Y acá se puede ver de dos lados. Por un lado, que la disposición de mayor patrimonio puede inducir a un mayor consumo. Pero por otro lado, los sujetos que ya tienen, y culturalmente los sujetos que ya tienen un mayor patrimonio, ya también les educaron en general, siempre hay excepciones, ¿no es cierto?, en general a cuidar e incrementar ese patrimonio, por ende su propensión marginal a consumir sería baja.
Y el efecto de demostración, que es está la película esa de Jim Carrey que se quedó sin trabajo y quería seguir manteniendo con los vecinos el mismo nivel y mostrar, ¿no es cierto?, que estaba todo fantástico. O sea, se demora en ajustar el cambio ante nivel de ingreso porque existe una inercia en las pautas de consumo. Entonces, yo quiero que se vea que mi consumo es igual al de mis vecinos o mayor y que en un momento de una mala situación económica no quiero bajar el consumo. Y en realidad está mal llamado efecto de demostración. Uno tiende a querer tener el mismo nivel de consumo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El problema es que es cuando prolongadamente nuestro ingreso baja y queremos tener un mismo nivel de consumo, hay algo que no va a cerrar. Bueno, para eso hay dos teorías. Para explicar esto, digamos que sería la otra cara de la función de consumo keynesiana. Acá sí les digo, está textual y les cito por eso en esas 4 primeras hojas del libro. Es más, vamos a hacer así, esperen un segundito. En la página 317 tienen bien clarito el ejemplo de la teoría del ciclo vital de Federico Modigliani. Modigliani estuvo en la Argentina. Vino a mirar el milagro argentino en el año 85, que de hecho en ese año fue un milagro, después se complicó la cosa, pero fíjense lo que dice. Que uno no consume, o sea, qué se basa esto? Que el consumo en sí no es una relación directa del ingreso, ¿no es cierto? Que de qué va a depender de la esperanza de vida. Dice, espérenme un poquitito. Bueno, esperen, porque le quiero leer textualmente. Supongamos que todo su futuro consiste en 2 tiempos, ahora y después. Ahora es este año que viene y después el resto de su vida. Digamos los próximos 99 años. Si usted gana y ahora, estoy leyendo la página 317, después la repasan. Y ahora este año y después, cada año consecutivo, las ganancias de su vida van a ser la de este año más la de los 99 años después. Ojalá. No, ¿para qué tanto? Supongamos también que su meta es mantener un nivel de vida constante. Este punto yo quiero que ustedes remarquen, porque ese supuesto es el supuesto que hace diferente a esta teoría de la teoría keynesiana. Ese donde dice, supongamos que su meta es mantener un nivel de vida constante. Nada de hambrunas ni comilonas, dice. Si va a consumir C, o sea, un nivel fijo de consumo cada año, su gasto de por vida será de 100 por C. Si prorratea el ingreso de por vida sobre el consumo vitalicio, se tiene una función general de consumo, que es el consumo, que es el ingreso de ahora más el ingreso de los 99 años que estima que va a vivir dividido 100, que son los años que en total espera vivir. Con esto concluye, si su ingreso aumentara 1000 unidades monetarias para este año únicamente, se ve que el consumo aumentaría solo 10 unidades por año. Porque acá está el punto. Si yo este año me gané la lotería, ojalá, el Kini, que está como 200 palos, igual clase voy a seguir dando, otras cosas ya hacer. Pero si me gano 200 palos, yo sé conscientemente de que eso no lo voy a ganar todos los años. Si yo ganara, yo sé que voy a sacar todos los años el Kini, yo voy a aumentar mi nivel de consumo a lo que tengo más 200 por año o 180 total. Todos los años yo sé que lo voy a ganar. Ahora, como yo sé que lo voy a ganar una vez en la vida, yo lo que hago es elevar mi nivel de consumo en una pequeña fracción. Por eso acá Clara dice, si el ingreso aumentara 1000 unidades monetarias para este año, se ve que el consumo aumentaría solamente 10 unidades por año. 10 unidades por año. Por eso dice, la propensión acá. La propensión marginal es igual a la vida activa menos la vida total sobre la vida total menos la edad de ingreso a la vida activa. Entonces eso le da una proporción que lo que le está mostrando es eso. Si yo tengo un ingreso extraordinario este año, solo una pequeña parte. ¿Por qué? Porque el resto de ese ingreso, si yo me gano los 200 palos en el Kini, este año voy a gastarme, no voy a vivir 200 años, 100 tampoco. Me voy a gastar 5 palos más por año. Vamos a ponerle. Y el otro año voy a incrementar en 5.
saquemos que no haya inflación, o sea, hablemos en términos reales, y al otro año, pero en mi proporción marginal a consumir no varió en 100 porque en 200 porque tuvo un ingreso de 200. ¿Entienden en qué está respaldada esta teoría? De la teoría del ciclo vital, en tratar de mantener un consumo estable, independientemente de las fluctuaciones del ingreso. Y no es menor esto. A ver, les voy a dar las dos, porque después está que en realidad van en lo mismo, y si no me equivoco, y no me equivoco, porque esto bastante interés le puse. Está, bueno, entonces yo fíjense una cosa. Ahí tienen un ejercicio para hacerlo, pero lo que básicamente hacen es lo siguiente. Fíjense que durante su vida activa, que es lo que le está mostrando acá el gráfico, ustedes tienen un nivel de consumo que va por acá y esto es lo que ahorran. Y este ahorro lo distribuyen en un nivel de consumo de lo que dura la vida total menos la vida activa. ¿Se entiende? Es bien sencillo. ¿Y de dónde saco para mantener este nivel de consumo después de que terminó mi vida activa? De lo que ahorré durante la vida activa y no consumí. Entonces, lo que busca en general la gente es mantener un nivel de vida estable. Y yo me hice la siguiente pregunta cuando analicé esto. La gente se pone a calcular cuánto va a ganar y cómo sabe. No pasa eso. O sea, no pasa, por eso yo le digo, taxativamente, las ecuaciones que nosotros vemos no funcionan, pero en general funciona así. La gente tiene el comportamiento que yo les digo. Si hoy, en general, hay excepciones, como siempre, esto es una ciencia social. Esto es una ciencia social y a veces hay casos que no. Hay casos que agarra y se saca una vez el kini y va y se patina todo y al otro año está llorando. Bueno, puede pasar, pero en general las personas que obtienen un ingreso extraordinario lo que tratan de hacer, che, a ver si con esto consigo mantener mayor seguridad del consumo futuro también y no gastármelo ahora. Es un comportamiento lógico. El ser humano evolucionó así, ¿eh? Ahorrando para los periodos de escasez, por eso no es que no, la gente no se pone a sacar esta cuenta que está acá, pero lo que sí hace la gente es instintivamente pensar, no me voy a gastar todo ahora, más vale ahorro, invierto esto y voy gastando de a poquito, entonces yo elevo en general mi nivel de vida. Yo elevo en general mi nivel de vida. ¿Se entiende? Pregunto, a ver qué quiero que me pongan en el chat. La página 317. La página es la 317. Lean bien el capítulo sobre todas esas tres páginas, pues, que es lo que le estoy diciendo acá, no tiene mucho más que eso. Pero que lo que quiero que le quede cuál es la idea de esto y por qué hace tanto hincapié. Porque el hincapié, porque si esto funciona así, la función keynesiana del consumo, digamos que entra a tener mucho cuestionamiento. Y el comportamiento en sí del modelo keynesiano entra a tener mucho cuestionamiento. Y ahora, cuando termine, les digo por qué. Bueno, entonces, este ahorro me lo termino gastando acá y tengo una proporción estable del consumo. La teoría de la renta permanente, en realidad las dos teorías ya más o menos confluyen porque tratan más o menos de ver lo mismo. Es de Milton Friedman. Acuérdense, Milton Friedman fue un personaje muy polémico para la Argentina en sí, no para el mundo, para Latinoamérica sí, porque vino de la mano, o sea, lamentablemente, pero yo le digo, siendo yo también uno de los que le tenía prejuicio personal, o sea, ojalá hubiese tenido la inteligencia de Milton Friedman, porque realmente fue un tipo académicamente brillante y logró frenar la inflación en Estados Unidos y cuestionó académicamente las ideas de Keynes de una manera bastante, que nos guste o no, fue bastante certera. Milton Friedman lo que dice es que el consumo no está en función del ingreso que yo tenga, del ingreso efectivo, como sería la función keynesiana, sino en la renta de un periodo largo de 1 o 2 años, ¿no es cierto? Entonces, la renta permanente es igual a la renta del periodo anterior más, fíjense que ahí está, un coeficiente de vuelta que me dice que varía entre 0 y 1, ¿no es cierto? Que dice que el consumo va a depender de la renta del periodo anterior. ¿Por qué? Porque eso yo tengo incorporado, que es lo que más o menos gano, más algo de la renta, o sea,
la renta del periodo menos la del periodo anterior me está mostrando que acá, supónganse, hubo un aumento. Vamos a partir primero de un aumento. También puede ser que haya una disminución y lo que va a hacer es bajarme el consumo. Bueno, entonces, si yo tengo esto que significa un aumento de la renta en el periodo futuro, ¿no es cierto? En el periodo presente o futuro, ¿no es cierto? Yo solo una parte, beta, B, de ese incremento de renta la voy a destinar al consumo. ¿Mm? No todo. En realidad las dos teorías responden a lo mismo, responden a que la gente no directamente gasta no es que dice, a ver, ¿cuánto es la propensión marginal a consumir? 0,70, listo, 70% de mi ingreso, así sea 10, 100.000, yo voy a destinar al consumo, sino que la gente dice, bueno, si ya gano más, inconscientemente ni siquiera lo dice, bueno, gasté esto ahorro, sí, me tomo una vacaciones más. Yo ya les dije, hay un mayor consumo. Lo que baja es la propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Porque voy pensando en el futuro y el ser humano razona así. ¿Mm? Bueno, ¿a qué viene esto? Viene a que si esto funciona así, y de hecho estadísticamente se puede mostrar que en los países de renta elevada funciona así, no en los países, porque acá fíjense que tiene acá por ejemplo tiene una medida redistributiva. Vamos a ver esta medida redistributiva y que está bien sencillo, y les voy a comentar de qué se trata. Dice. Distribución del ingreso. Las medidas redistributivas incrementan el consumo y viceversa, dado que de menores ingresos mayor propensión marginal a consumir y a mayores ingresos menor propensión. Fíjense, las personas de mayor ingreso tenían un ingreso de 1.000 en su conjunto, pero como son pocas personas, su propensión marginal, su ingreso es más elevado per cápita y su propensión marginal a consumir es menor. El consumo acá es de 500. El grupo de personas con menores ingresos cuya suma también da 1.000, pero acá son 10 personas y acá son 100, ¿no es cierto? Tiene una propensión elevada por lo que yo les acabo de decir. Tienen poco ingreso, entonces para satisfacer sus necesidades de consumo tienen que gastar el 90% de su ingreso en el consumo. Pero al final el consumo me termina dando 900. Bueno, de un ingreso global de 2.000, el consumo se hace 1.400. ¿Qué pasa si yo aplico un impuesto de equivalente a 200 pesos a las personas de mayor ingreso? Digamos, este es el fundamento. Aplico un impuesto a las personas de mayor ingreso de 200 pesos y lo redistribuyo entre las personas de menor ingreso. El cálculo es más que lógico, 900 pesos, el consumo de las personas de mayor ingreso baja de 500 a 450. Pero baja solo 50 porque su propensión marginal a consumir es baja. En cambio, en las de menor ingreso sube 200, pero se incrementa en 90 el consumo total de esas personas. Por lo tanto, hay 40 pesos más de consumo, que acá es donde se dice, bueno, esos 40 pesos más son los que me generan el efecto multiplicador. Ante un mismo ingreso, una redistribución llevó a un mayor consumo. Esto digamos que es el argumento de los impuestos progresivos que se aplican a personas o sea, el argumento de la compensación. Si ustedes son estrictamente liberales, austríacos, etcétera, etcétera, siempre van a decir, todo impuesto es un robo. Si yo generé el ingreso, fuera de todos los otros argumentos que tienen contra los impuestos, ¿no es cierto? Si yo generé el ingreso, ¿por qué? ¿Quién es el Estado para quitarme? ¿No es cierto? Del punto de vista weberiano, el Estado es un ente violento, ¿no es cierto?, que distribuye. Yo la otra vez escuché, ya les dije, este chico Alex Kaiser, un chileno, ¿no es cierto? Quizá muy rígido, pero la verdad que te hizo un análisis muy interesante, sí, pero la Constitución te hace, no, dice la Constitución, o sea, la Constitución no da la legalidad al ciudadano. Lo que se generó con las constituciones es limitar el poder del Estado. Los ciudadanos y el Estado no son lo mismo y las constituciones aparecen para limitar el poder del Estado sobre la propiedad de las personas. Entonces, el tema de la redistribución hoy está muy en boga y está bien que se discuta un poco, ¿no es cierto? Yo creo que algo de impuesto tiene que haber porque si no la sociedad sería muy inestable y digamos que viviendo en un país, yo quiero que si voy a pagar impuestos, al menos yo quiero que mi impuesto vaya a eso, vaya a la contención social de la gente que está con hambre. O sea, no quiero que la gente pase hambre. Y a los bienes públicos.
el tema, para mí la discusión siempre es de una cuantía, ¿eh? Lo que le decía, el tema del campo, cuando uno, en general yo coincido con esto, pero si me voy a que la presión tributaria sobre el campo es del 60%, me parece injusto. Me parece muy injusto porque el 60% a mí me parece mucho. Me parece que no debería superar el 30%. Y bueno, la discusión viene por ahí. Para mí es una cuestión de medida. Yo no coincido con las ideas liberales de que todo el impuesto es un robo porque en sí hace a la convivencia social necesariamente tener que aportar algo y porque, bueno, ya que hay gente que tiene mejores condiciones y mejores facilidades, puede aportar, por más que no esté aportando, por más que sea intempestivamente, porque el impuesto es obligatorio, algo para que la gente con la que conviva al menos pueda paliar sus necesidades mínimas. En la realidad, yo ya les dije, Argentina, por ejemplo, produce, esto ya saqué la cuenta, ya la habré repetido 500 veces, produce alimento para 400 millones de personas y más, o sea que con solo un impuesto del 10% sobre la producción de alimento argentino alcanzaría para que todo el país coma, no solo los pobres, todo el país coma. Entonces acá hay algo, y no los impuestos, la presión tributaria en la Argentina supera el 30%, entonces no es el 10%, es el 30% y hay pobreza, entonces hay algo que el Estado hace muy mal. Se podría cobrar menos impuestos y tener menos pobreza. Y cada vez se cobra más impuestos, la presión tributaria es más alta y cada vez hay más pobres. Entonces ahí hay algo que se está haciendo mal. Pero la solución sería hacerlo bien, bajar los impuestos y destinarlo bien a donde debería destinarse para que baje la pobreza. Pero bueno, esa es una discusión que cada uno tiene su argumento. Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué? Si el consumo no se comporta, y acá es donde ustedes tienen que tener en cuenta, y por eso le digo que no es menor pues, el tema, y les pregunto en el examen otras teorías del consumo, y me parece importante, porque en realidad si esto funciona así, como la teoría de la renta permanente o del ciclo vital, cualquiera de las dos, terminan diciendo algo más o menos similar. La economía, el fundamento del modelo keynesiano tiene sus grandes limitaciones, porque en realidad si yo estoy expandiendo, yo estoy generando demanda, en realidad ese incremento de demanda no va a hacer que la gente consuma más, esto viene la conclusión macro, sino que la gente, ese incremento de ingreso que tuvo, de dinero que tuvo, lo que va a hacer, sí, por ahí una pequeña parte va a destinar al consumo, pero otra parte se la va a guardar. Bueno, si ustedes se acuerdan, porque me acuerdo, les di un paper que ya ahora sí están en condiciones de leer, que estaba bastante sencillo, les recomiendo que lean ese paper, que en realidad el paper se basaba en la teoría cuantitativa del dinero, que de Jorge Ávila, cuando dimos la teoría cuantitativa yo les pasé, donde ahí van a ver que él demuestra, ¿no es cierto?, cómo funcionan las expansiones monetarias, comparando la crisis del 29, ¿no es cierto?, con las crisis argentinas. Y en realidad, ustedes ven ahí, porque esto se ve, o sea, ¿qué tiene que ver la teoría cuantitativa? O sea, el nivel de transacciones va a subir si sube el nivel de consumo. Si el consumo no cambia, no va a subir el nivel de transacción. Entonces, lo que van a aumentar sí o sí son los precios. Y lo que decía Friedman y que está un poquito fundamentado en los datos de ese paper, por eso era importante, era esto. O sea, ¿qué es lo que hace Estados Unidos y con esa emisión monstruosa de dólares que está haciendo, que hizo el año pasado y ahora? Estados Unidos descree que la emisión genera inflación. No, Estados Unidos es consciente, o sea, la Reserva Federal, los técnicos de la Reserva Federal, saben que esto funciona así. Lo que pasa es que saben que se cae tanto el nivel de transacciones que tanto dinero emiten como para compensar esa caída nomás y mantenerla en un ritmo constante. No es emitir e incrementar demanda, es mantenerla. Es mantenerla, darle el dinero para que la gente mantenga y que si le da de más, y que lo que pasa es que tiene que dar de más para que vaya subiendo en proporción. O sea, si se cae la actividad, yo le tengo que dar, si se cae la actividad en 100, yo digo, bueno, voy a hacer una política activa. ¿Por qué? Porque la pandemia me hizo caer la actividad en 100. Bueno, ¿cuánto le vas a dar a la gente en política activa? Política activa es emitir dinero de alguna manera, aumentar el gasto público, bajar los impuestos, alguna de estas cuestiones, la que quiera.
o combinaciones. Entonces, yo no voy a aumentar en 100 la cantidad de dinero. Yo lo que voy a hacer es aumentar en 1000 la cantidad de dinero, que es lo que hace Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esos 1000, solo 10. El 10% la gente va a destinar al aumento del consumo. El resto lo va a destinar al ahorro. ¿Cómo lo destina al ahorro? Y a través de los mercados financieros. ¿Por qué creen que, bueno, no están muy al tanto todavía, pero ya van a ver y lo van a ver en perspectiva histórica? O sea, si ustedes miran los mercados financieros, Wall Street principalmente, después de una brutal pandemia, sí, el primer día, y esto le digo, la primera 2 semanas, casi nos pegamos un tiro varios, porque de golpe las acciones que tenías de cualquier empresa, incluyendo Netflix, cayeron al 30% de su valor. Todas. Busquen en cualquier pantalla cómo fue el año pasado las acciones líderes. Todas se cayeron al 30% de su valor. No solo las empresas que orientadas al turismo o al transporte, todas se cayeron. Se cayó Mercado Libre, se cayó Amazon, se cayó Netflix, se cayeron todas. De golpe se cayó el 30%. Ahí Estados Unidos empieza a emitir dinero, emitir dinero, emitir dinero, y al mes y medio, 2 meses por ahí, más o menos se recuperaron al nivel habitual. Después hay alguna que más, menos, pero en general, todas las empresas valuadas en sus acciones pasaron, que prácticamente cayeron al 30% del valor prepandemia. Entonces, ¿y por qué subieron tan rápido si la pandemia no se terminó y no hubo mayor actividad de esas empresas? Y subieron porque la gente agarraba la plata, en Estados Unidos, que están más desarrollados los mercados financieros, ¿no es cierto? Agarraba la plata de este incentivo monetario, ¿no es cierto? Consumía un poquitito y el resto se dedicaba a comprar acciones. Una parte se dedicaba a comprar acciones como modo de ahorro y de obtener una rentabilidad, y eso hizo que esta demanda de compra de títulos hizo que subieran de vuelta a niveles normales. El objetivo de Estados Unidos, que es lo que todos estamos esperando, ¿no es cierto?, es cuando termina todos estos estímulos, porque donde ellos vean que la inflación se le empieza a complicar, esto funciona así siempre, empieza a subir la tasa y empieza a retirar. Bueno, entonces, de esto se trata, estos factores que influyen en el consumo, que sí. O la teoría keynesiana que me dice que me genera un efecto multiplicador de una manera permanente, o que guarda que si vos metés, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que todo estímulo tiene un costo. Aumentar el gasto público o aumentar los impuestos o te endeudar o emitir dinero. Cualquiera de las tres termina siendo un problema, ¿no es cierto? Y si vos emitís bajo el argumento de que sí, pero lo hago para generar efecto multiplicador, y el efecto multiplicador no se produce, entonces generaste un costo tremendo para el Estado y el beneficio fue nada. Por eso tengan en cuenta estos factores, ¿no es cierto? La teoría del ciclo vital, léanla bien, y de la renta permanente, que terminan siendo ideas similares, terminan explicando esto. La gente no va a aumentar su consumo en general, en el gran número, ¿no es cierto? En sí nomás porque vos le dé más plata. Capaz aumenta un poquito. De ahí depende si es permanente, si no es permanente, cómo vaya su vida. Bueno, en los países desarrollados, estadísticamente, estas dos versiones, ¿no es cierto?, de la función consumo son más representativas que la función keynesiana, por una cuestión lógica. En los países con menores ingresos, ya le digo, como la tasa de ahorro es tan baja, porque lo único que quiere la gente, primero, antes de pasar a ahorrar, tengo que consumir lo mínimo indispensable para poder vivir. Entonces ahí sí se genera más el modelo keynesiano. El problema de esto es que si no tenés ahorro, vuelvan para atrás y vayan relacionándole, no tenés inversión, y si no tenés inversión, no tenés crecimiento. Bueno, a ver, acá cortamos el tema del consumo. Profesor, ¿puede volver a explicar la teoría de la renta permanente? 5, espérenme un segundito. Igual les cuelgo después, por ahí me retardo, pero les vuelvo a colgar. Esto les voy a dejar para que ustedes hagan el ejercicio. La teoría del ciclo vital, aparte, está bien clarita en la página 317 de Fisher y Dorbus. La teoría de la renta permanente dice que el consumo está en función de la renta de un periodo largo, o sea, no del directo, como dice el modelo keynesiano, que C depende de
un consumo autónomo y de una propensión marginal a consumir, sino que depende de el ingreso que tuve en el periodo anterior, por eso es ingreso T-1, o sea, del periodo T-1, más una variación de ese ingreso, pero una pequeña variación de ese ingreso, que es el coeficiente beta. O sea, supónganse que esto es 0,10. Si yo, mi aumento de ingreso es igual a 100, yo de 100 solo voy a destinar 10 a incrementar el consumo, el resto lo destino al ahorro. Esa es la teoría de la renta permanente. ¿Por qué? Porque lo que voy haciendo es manteniendo, o sea, no voy aumentando en forma proporcional al ingreso del consumo, sino que voy aprovechando ahí para tener un ahorro para, complementándose, tener un ahorro para abastecer el consumo de manera estable que yo tengo en este periodo donde terminó mi vida activa y acá llega mi vida total, mi ciclo vital. Acá me muero. Ahí terminó mi consumo. De eso se trata. Y para eso yo tengo que haber ahorrado acá. Y si aumentó, bueno, puedo aumentar un poquito mi consumo acá, pero otra parte más voy a ahorrar para que después este consumo que yo elevé un poquito acá pueda seguir manteniéndolo con mayor ahorro generado acá. ¿Ahí se entendió? Pregunto y ya pasamos a otro tema. Pasamos a inversión. Bien. Léanlo bien, está bien ahí, aparte está, creo que no hay más de lo que yo les dije, pero incluso léanlo porque realmente, o sea, y léanlo pensando en eso, no lo tomen como un tema estanco, porque si leen, ven los datos, a ver cómo funciona, y en la realidad qué pasa, y abren el Excel y relacionan el Excel del Ministerio de Economía para ver el país, entran a datos macro, ven de otros países, hoy es fantástico el tema de tener tantos datos a disposición, vayan a datos oficiales. Entonces van a decir, bueno, che, a ver, pará, cuidado con las políticas keynesianas porque esto no funciona así. Y las políticas keynesianas tienen un costo. Pero les vuelvo a decir, salvando a Keynes, yo le tengo respeto a Keynes, aparte creo que lo que escribió en su momento fue muy bueno, muy acertado, y en ese contexto las expectativas eran estáticas, o sea, la gente no esperaba un aumento de la inflación, entonces vino al pelo la política keynesiana para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión, a pesar de que la crítica que le hacen es de que el libro se publicó en el 36, ustedes ya vieron y está de que, pero no fue en el 30, no se había ya recuperado la economía norteamericana en el 36. La economía norteamericana se terminó de recuperar en el 40. No, de recuperar, de volver a niveles iniciales del 29 y la población había aumentado, entonces tuvo su efecto. Lo que sí después apareció esta revolución de las expectativas racionales donde dice, para, que ahora la gente ya sabe que cada vez que pasa esto, entonces se genera una ilusión monetaria y si hay ilusión monetaria yo voy a aumentar los precios, no voy a aumentar las cantidades. O sea, para mí la historia más o menos se sintetiza así. O sea, ¿sirvió Keynes? Sí, sirvió en su momento. ¿Por qué? Porque la historia a mí me demuestra que sirvió. O sea, los datos de la historia me demuestran que del 36 y que no fue del 36 porque en realidad muchas de esas ideas ya andaban, él las condensó, ¿no es cierto? Es más, otra de las críticas que le hacen a Keynes es que la mayoría en el libro, o sea, todo, ya saben quién, el anti-Keynes nacional, dice, todo lo que está en Keynes, o sea, la gran mayoría de lo que está en Keynes es malo y no sirve, y lo poco que sirve es copiado. O sea, las políticas activas algo había, o sea, no es que era la nada misma, digamos que él las termina condensando y armando un modelo coherente. Ya les dije una vez la crítica al efecto multiplicador, que toma un equilibrio parcial y no general, que ese aumento de gasto tiene que haber salido de una disminución de consumo de alguien que le sacaste el impuesto para pagar ese gasto. Entonces, pero yo creo que para mí, fue mi conclusión, después de todo lo que analicé el tema, no, para mí sirvió y sirvió hasta los años 70, donde la crisis del petróleo me mostró otra realidad, me mostró una estanflación y la estanflación me mostró que las políticas keynesianas no servían porque yo generaba inflación y Keynes me había dicho, metele hasta que llegues de vuelta, o sea, hasta que zafes el ciclo y ahí sí retirar el Estado porque empieza a generar un problema inflacionario. Para mí,
En líneas generales funcionó. Y después no iba a servir para la estanflación, para la crisis de los países petroleros, porque era otra cosa. Entonces, ahí también se trata, se viene el diagnóstico. Yo creo que en la Argentina, vamos al caso nuestro, que es lo que nos interesa, las políticas keynesianas también fueron bien hechas en el 2003 hasta el 2008. Para mí, pero esto yendo exclusivamente, por eso yo no me quiero meter en política, menos, y ya les dije, yo en esto soy totalmente, en esto y en general, soy totalmente apartidario. Bueno, aparte una cosa es, a ver, el presidente es un administrador de la cosa pública, nunca hace él con recursos nuestros. Entonces no me venga a que yo endiose a alguno, porque no, nosotros le dimos, no, acá nadie sacó de su bolsillo, acá salió de los impuestos. Pero sacando eso, por eso, llevándolo objetivamente, las políticas activas del primer kirchnerismo para mí fueron buenas porque aceleraron la recuperación de la economía, pero sí traían implícita esa crítica que le hacían los liberales, sí, está bien hasta ahora, pero guarda que te vas a pasar de la mano, vas a entrar otra vez a un problema que la Argentina tuvo por 40 años, que es la inflación, y al déficit fiscal que por fin nosotros teníamos que haber cuidado. Pero también, como defensa de mi postura en ese momento, yo lo que tengo que decir es lo siguiente, yo me acuerdo bien que la consigna oficial en esos años era siempre mantener los superávit gemelos, y esto lo pueden ver porque ponen superávit gemelo y tiene que salir un montón de noticias de la época que dicen, o sea, íbamos a hacer cualquier cosa, y cualquier cosa incluía esas cosas que no hay que hacer, pero siempre y cuando tuviéramos como límite el superávit fiscal y el comercial, como que de eso no se iba a pasar. Lamentablemente se pasó. Y se pasó y entramos en problema de vuelta. Vos no podés seguir expandiendo el gasto público si tenés déficit, porque con el afán de incrementar el consumo, porque vas a tener los problemas que tenemos hoy, que el mundo no tiene, que tiene Venezuela, tenemos nosotros y tienen 2 o 3 países africanos. Entonces, yo tenía entendido de que la consigna, porque estaba dicho por todos lados, que la consigna era, sí, expandir, ¿no es cierto? Porque la gente la estaba pasando muy mal en ese momento y tratar de dar satisfacción al consumo, a la necesidad de consumo de la gente, redistribuyendo el ingreso, pero siempre y cuando con el límite de el déficit fiscal, o sea, con la idea de, con el límite de no llegar a incurrir ni en déficit fiscal ni en déficit comercial, porque ahí tenés un problema. Así es. Bueno, ¿qué, chicos, le quedó claro le quedó claro el tema? Pregunto. Y ahí vamos un poquito de inversión. Por acá sí, profe. Bueno. Ya le digo, es un enfoque esto, pero es un enfoque que no es menor cuando usted tenga que analizar una política, porque, a ver, toda política, y así también, si quieren, vamos a simplificar, le ponderé a Kirchner porque hizo esa expansión de políticas keynesianas, pero en un contexto que se podía. Primero, no había expectativa de inflación porque tuvimos 10 años de convertibilidad, que eso hay que agradecerle a Caballo, le gusta al que no le guste, que si algo hizo Caballo es matar las expectativas inflacionarias en la Argentina. Entonces se pudo hacer lo que se pudo hacer porque no había expectativa de inflación, entonces aumentaban las cantidades. Aparte, la recesión había sido tan grande en el 2001, era tanto el desempleo que el modelo funcionaba a la perfección, el modelo keynesiano, en ese contexto, porque era el contexto para ese modelo. No había expectativa de inflación, había alto desempleo y encima tenía recursos, porque de golpe este tipo tuvo una suerte en su vida, tuvo una suerte que no hay otro presidente que la haya tenido. Bueno, entonces, en ese contexto, yo era uno de los defensores, sí, esto está bien la política general de expandir el gasto, pero con esos límites, y bueno, hasta ahí bien. Lamentablemente, lo que estuvo mal es haber entrado en déficit fiscal porque trajo todos los problemas que tenemos nosotros. Y por eso le digo, ahora cuando yo le escucho, vamos al palo del mismo lado, bueno, bien Néstor, esos primeros años, y después se murió, así que vos nunca sabés, a mí me queda la duda, él le hubiese parado a su señora presidenta cuando la otra empezaba, cuando la presidenta en ese momento empezaba a entrar en déficit fiscal y empezaba a tener que meter cepo a todo porque si no se le iba de las manos.
Y eso no vamos a ver porque no estuvo mal tipo. Pero sí, entonces cuando ella dijo en un discurso la otra vez, acá mueren todas las teorías económicas, acá hay que primero incentivar la demanda. No es así, no es así. Y porque la evidencia me muestra que no es así. A su marido sí le salió bien en ese momento que incentivar la demanda con la capacidad ociosa que había, con el desempleo que había, sin expectativa de inflación, vino al pelo para tener ese crecimiento a tasas chinas. Pero era limitado. Hoy es lo que se hace porque se emite plata a lo loco y lo que se genera es inflación y cada vez más cae la actividad, sacando la pandemia. O sea, la pandemia agravó las cosas. Pero ya saben ustedes, ya vieron los datos. La Argentina se cayó 9 puntos, el mundo se cayó 3 puntos en general. O sea, 3, vamos a echarle la culpa a la pandemia, 4 si quieren, y los otros 5, ¿por qué? Porque nosotros, otra vez, somos los vivos bárbaros que matamos, decimos que acá no funciona la teoría y la teoría me muestra que se cumple. No sé si les dije, frase de Dorbush, el autor del libro, y recuérdenla, así que si se cansan de escucharla, algún día me van a agradecer. Cada vez que visito un país, me dicen, y en la Argentina, y en esos papers de Sebastián Edward, que yo les mandé de la convertibilidad, también él dice lo mismo. Vos le decís esto a una Argentina, él te dice, no, pará, vos no entendés nada, acá funciona. Bueno, pero Dorbush dijo lo siguiente, dice, cada vez que visito un país, me dice, no, profesor, usted no entiende, acá es diferente. Bueno, nunca lo es. Y no es diferente. Si incurrí en déficit fiscal, vas a tener los problemas que el manual te dice que te da el déficit fiscal. Es así. Y no me digan acá es diferente, porque yo ya aprendí que acá no es diferente. Por eso tenemos inflación, caída del producto, incremento del desempleo, incremento de la pobreza. Entonces, el que me diga que es diferente, que acá se empieza por la demanda, que me dé los datos. Si me da los datos, yo le digo, señores, acá es diferente, se equivocó Dorbush, Fisher, Blanchard, Modigliani, Milton Friedman, y el que quieran que me diga que escribió un libro se equivocó. Pero nunca lo es. Bueno, vamos al siguiente punto, que es inversión. Nosotros habíamos visto, primero les recuerdo, lo que vimos hasta ahora de inversión. Habíamos visto que era lo que habíamos visto en el modelo. Seguimos viendo esto contrastado en el modelo del mercado de bienes. Lo que habíamos visto de la inversión es lo siguiente, que era un componente autónomo de la demanda que dependía de la decisión de los empresarios. Nosotros la veíamos reflejado como una función constante. ¿Se acuerdan? Que era una línea horizontal y que no se movía. ¿Por qué? Porque dependía de la decisión de los empresarios, que el supuesto en ese momento era que la decisión era ex antes. Entonces, era un componente autónomo, o sea, no tenía propensión. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la misma función inversión, pero le vamos a agregar de que obviamente no es un componente autónomo que yo les había advertido. Obviamente que la inversión es, de hecho, es lo más volátil. Espérenme un poquitito. Cuando ustedes tengan duda de estas cosas, yo personalmente le digo, me pasa, yo no discuto más con nada, o sea, no discuto más con que, no, sí, pero la ideología y el imperialismo, no. Vamos a los datos, muchachos. O sea, cuando ustedes tengan duda de estas cosas, después de haber leído el manual, lo que tienen que hacer ¿es así o no es así? Entonces agarran cosas como esta, ¿ven ahí? Este librito es un tesoro. Miren, abro cualquier página y es así. Tiene todos los datos. Es más, lástima que nos sacó una actualización después hasta el 2010, que yo no la tengo, pero tiene todos los datos desde el año 1810 al 2004 de la economía argentina. Entonces, bueno, a ver, muchachos, ¿qué es lo que pasa acá? Y vamos a los datos. Espérenme un poquitito porque no me acuerdo. Yo quiero ver consumo e inversión. Les quiero decir, por ejemplo,
rapidito nomás. ¿Es constante o no es constante la inversión? Eso le quiero. Y bueno, veamos los datos. Oferta y demanda global. Acá tengo oferta, inversión bruta interna fija. Es más, este libro está en Excel, por ahí tienen que buscarlo si quieren tener datos, pues realmente es fantástico porque el tipo condensó todos los indicadores, o sea, todos los datos de la economía argentina. Y fíjense, por ejemplo, la inversión bruta en la Argentina, en términos del PBI para compararla, ¿no es cierto? Bueno, fue en el año, vamos a los buenos años, los años del desarrollismo. En el año 60 un 20% del PBI, en el 61 un 22%. Sí, miren, esto va como regla general. La regla general es que un país tiene que invertir el 25% de su PBI para tener un crecimiento razonable. Esto es así. Nosotros nunca llegamos a ese 25%. O sea, los países que son desarrollados hoy, decirle que porque son imperialistas, porque todo lo que quiera, pero la tasa de inversiones son arriba del 20% siempre. Entonces tienen un crecimiento constante siempre. Busquen documentos serios, pero van a ver, entre el 20 y el 25%. Si vos invertís menos del 20% de tu PBI, te vas para atrás. ¿Por qué? Por eso que vimos de que en el modelo de crecimiento, que la inversión no te alcanza para el crecimiento vegetativo de la población y el decrecimiento de la depreciación del capital. Y ahí tengo una nota, después les voy a compartir. Se las quería leer, pero se me va a hacer muy largo, pero me parece importante ilustrar este tema. Bueno, vamos a algunas crisis, por ejemplo. Crisis del 89. O sea, fíjense lo que fue, por eso yo rescato mucho en cierta forma, a Surruil. En el 86 la inversión fue del 17%. Aparte de la inversión, fíjense una cosa, ¿qué le está marcando? Y esto lo dijo Surruil, ya les dije, fue el ministro de Economía de Alfonsín. O sea, él dice, ¿cuándo tiene éxito un plan? El éxito de un plan se ve si las decisiones terminan siendo de inversión. O sea, si el conjunto del empresariado dice, wow, esto va para adelante, entonces yo invierto porque voy a ganar plata. Entonces, el éxito o fracaso de una medida se ve en términos de que si la gente invierte o no después. Bueno, en el año 86 la inversión fue del 17,46%. En el año 87 subió al 19,55%. Ahí yo veo el éxito de una gestión, porque eso es una decisión privada, ¿no es cierto?, de gente que dice, mira, en este contexto es favorable invertir 2 puntos más del PBI, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para producir más y generar mayores ingresos. Y esto genera mayor empleo, todo lo que ya saben ya. Bueno. Caballo, vamos a Caballo. Bueno, ¿qué pasó? En el 90, después de la hiperinflación y todo, la inversión era un 14%, en el 91 también. Caballo empieza con la convertibilidad, fíjense, bueno, año 92, vamos a mirarlo un periodo después, no es automático, hay un efecto rezago. El plan de convertibilidad salió en abril del 91, pero la gente, esperá, vamos a mirar, vos querés que invierta, esperá, a ver cómo marcha esto, porque yo conozco la Argentina y yo sé que me anunciar un plan con bombo y platillo y dentro de 3 meses estamos todos comprando dólares. Esto funciona así. Bueno, fíjense, y son datos. Orlando Ferreres. Datos de Orlando Ferreres no son datos y nadie discute, porque es muy objetivo, muy serio Orlando Ferreres. Y su página está buena. Año 91, la inversión fue 14,64, 16,69, ya tibiamente el empresariado se empezaba a animar. Año, no tengo regla. El chiquitito, año 93, 19,6% del PBI. Eso es un éxito, para mí. No es todo, pero es la parte clave. O sea, de que aumente en 3 puntos, casi 3 puntos, la inversión en el país, porque esto va a hacer que haya mayor producción y mayor empleo. Bueno, y ahí seguimos. 19, 17, en el 95, que fue el efecto tequila. Encima ustedes ven y se aprenden, bueno, o sea, tienen que leer un poquito de historia, obviamente. Ahí hubo el efecto tequila, la inversión se cayó al 17. Fue una caída dura. En el 96 muestra que, o sea, si lo quieren leer así, la convertibilidad sobrevivió y ahí se vuelve a invertir, sube un poquitito al 18, en el 97 al 19,
el 98 al 19, 93, casi 20 puntos se llega, y en el 99, una crisis muy grande, bajó al 18. Pero, o sea, ustedes pueden ir viendo la historia y van mirando una tabla con la inversión y les dice algo. Bueno, vamos, después, en el 2001 la inversión fue el 14%, en el 2002 el 11%. ¿Ven que tiene algo que ver con la situación? Y en el 2004, y ahí termina el libro, pero esto se pueden seguir viendo en cualquier lado, pues ya los datos están, fue del 19% del PBI la inversión. Inversión. Después, obviamente, para hacer un análisis más fino, tienen que desagregar, y acá está desagregado qué fue en construcción, qué fue en equipo durable. Lo importante es el equipo durable. Miren que les digo, equipo durable. Casi siempre en este libro me está mostrando que está entre el 6 y el 8% del PBI. O sea, en maquinaria, que es la que yo le pongo puesto de trabajo. Pero hubo periodos, que acá estoy mirando, del 61, 62, 63, que estuvo entre el 11, el 13 y el 12%. Después acá hubo un periodo en el 77, 10%. Y me mata ese periodo porque ese fue durante Martínez II. Pero claro, que cuando empezó con la tablita, fue el primer año de la dictadura, que teóricamente ordenó un poco las cosas. Bueno, y durante los 90 la inversión estuvo bien, 11%, no, en bienes, en equipo 6, 8, 7, 8. Y subió lindo en el 2004, sí, al 7,86. ¿Qué lo quiero decir con esto? Entonces, la inversión no es una constante, sino que obviamente depende, y ahí sí, vamos al tema. Bueno, la inversión es el más variable y volátil de la demanda agregada. Vieron que de 20 a 15 a 11 y así va. No voy a buscar el consumo porque me voy a pasar toda la hora. Pero el consumo ustedes van a ver, yo les pongo a veces en clase a los chicos que ustedes ven el consumo los mismos años, se van a encontrar con que el consumo se mantenía en una situación bastante estable en comparación. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer y vestirse. Y saca de donde sea para comer y vestirse, y la atención médica. Pero la inversión, el empresario dice, no, pará, en este contexto yo no invierto porque no voy a maximizar mis utilidades, voy a esperar en un contexto favorable. Bueno, si la inversión disminuye, se origina el paro, o sea, las fluctuaciones de la misma se reflejan en el nivel de empleo. ¿Cuál es la causa de que la inversión fluctúe y de que está por debajo de la cuantía del pleno empleo? La inversión se relaciona con el futuro. O sea, acá se podría vender más en la Argentina, la gente no quiere consumir más, creo que esto ya lo hablamos en la clase pasada o la antepasada. La gente no quiere, no estaría dispuesta a consumir más, sí. Bueno, entonces, por un lado está suena, bueno, entonces dale plata a la gente, sí, pero darle plata a la gente no sirve darle pesos. Porque ya pasó esto con el planjero. Bueno, vos le das peso, esto que el otro, le obligás al empresario y dice, no, yo voy a invertir para acaparar esos pesos, pero esos pesos cada día valen menos. Y yo con esos pesos para cubrirme quiero comprar dólares. O la inversión, porque la inversión es en dólares. Y yo tuve una discusión con colegas, o sea, no sueñes con tener inversión en peso. O sea, cuando tenés un cepo no vas a tener inversión. ¿Por qué? Porque lo que necesita, o sea, la maquinaria, vayan a cualquier lado, ¿no es cierto? Y de mínima de China. Cualquier industria de mínima de China y te va un poquito más, y todo es made in algo. Entonces, acá no se fabrican bienes de capital. Para la inversión necesita dólares, no pesos. Y expectativa estable a futuro. Bueno, la teoría de la inversión es la teoría de la demanda de capital. Profesor, Sí. ¿te está compartiendo algo? Ahora comparto. Me olvidé de volver a compartir. Muchas gracias. Como verán, a mí este tema me entusiasma un poquito. ¿Dónde quedó mi...? Acá. No, este no es. Epa, ¿qué pasó acá? Ah, acá está. Bueno, entonces, ahí está. Lo que decía era esto. La inversión es el componente más variable. Yo después le subo, esto no se va a tener que preocupar. La demanda de capital depende de la tasa de interés. La demanda de capital, ¿de qué depende? La tasa de interés, la producción y los impuestos. Bueno, principalmente lo que nosotros vamos a hacer mucho hincapié es en la tasa de interés. Y háganse esta relación lógica para entenderlo. Háganse esta relación lógica. ¿Cómo yo tomo la decisión? La decisión de inversión no es una decisión de gusto o necesidad, en su gran mayoría.
Una parte sí, para, digamos, la parte que yo tengo, la parte de la inversión bruta que yo destino a reemplazar el capital existente, sí, porque es una cuestión de supervivencia de la empresa. Pero yo si voy a comprar, o sea, yo para reemplazar una máquina, sí, bueno, tengo que reemplazar la máquina porque si no se me para todo. Ahora, si yo voy a ampliar la capacidad productiva de mi empresa, ¿qué es lo que yo hago? Hago un flujo de fondo donde digo, bueno, a ver, yo compro esta máquina con esta, vendo tanto y eso vendo tanto me genera un rendimiento que yo en tanto tiempo recupero la inversión y gano algo de plata. Esto es lógico. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿y qué? Pero no termina el análisis ahí. El análisis, aparte de ahí, me termina diciendo, bueno, yo con esta máquina, en términos reales, supónganse que no hay inflación, yo en 3 años recupero el valor de la máquina, ¿no es cierto? Lo cual ya es una ganancia porque te queda la máquina de tu propiedad, ¿no es cierto? Te incrementa el patrimonio y gano 100 pesos, 200 pesos. Bueno, o supóngase, la máquina me dura 10 años y yo amortizo totalmente la máquina, ¿no es cierto? Y aparte gano 100 pesos. Bueno, ¿qué pasa si yo hago un plazo fijo con esa plata? ¿Qué pasa si yo hago un plazo fijo con esa plata? Saco el cálculo, no es muy difícil, lo ponen en cualquier aplicación, ¿no es cierto? ¿Cuánto le da un plazo fijo a 10 años de la misma cantidad de plata? Y resulta que el plazo fijo me da 150 pesos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? El que invierte no dice, no, pero a mí me gusta la máquina, yo genero empleo, yo soy benevolente, aparte a mí me gusta levantarme temprano a trabajar, no me gusta levantarme al mediodía a ver cuánto me acreditaron de interés del plazo fijo, porque eso es mentira. O sea, la inversión va a donde hay una mayor rentabilidad. Y acá viene, si el interés me da una mayor rentabilidad, yo no voy a comprar la máquina, voy a poner a invertir en plazo fijo. Estamos hablando del interés real. Hoy el interés negativo. ¿Por qué? Porque el plazo fijo está... ¿De cuánto? Hoy, ya les digo, tasa de plazo fijo. Tardes tanto. ¿Por qué aparecen tantos anuncios? Y si no, yo quiero ir... Plazo fijo, estamos en un 37 anual. ¿Cuánto creen que va a ser la inflación este año? Un poquito más que eso. O sea, ahí en ese sentido me da un 37 nominal. Esto ustedes ya saben manejar, ya saben lo que significa. Nominalmente yo pongo 100 pesos. El 1 de enero a fin de año tengo 137 pesos. Pero lo que yo compraba con 100 pesos a principio de año me va a terminar saliendo no los 129 que hubiese querido Guzmán, que ojalá se hubiese dado, sino me va a terminar saliendo como 150 pesos. Porque este es el efecto inflacionario que tienen las medidas. Entonces acá tenemos una tasa negativa real. ¿Eh? Bueno, eso lo tengo en cuenta en el tema de la máquina. Porque, o sea, muchas veces el gobierno hace esto, forzar, que yo ya les expliqué, forzar a bajar las tasas. De hecho, es parte de la política keynesiana y ahora la vamos a ver. O sea, tratar de mantener las tasas de interés bajas para que sea viable la inversión. ¿Por qué? Porque si supónganse que no hay inflación, me da un 37. Bueno, entonces yo sé que yo por cada 100 pesos voy a ganar 37 a fin de año y que la máquina me da, si me da 30, esta es la esencia, si me da 30 voy a hacer el plazo fijo, si me da 40 voy a comprar la máquina. Entonces la idea es estudiar técnicamente cuál es la tasa que me genera que la mayor cantidad de compra de máquinas sea rentable y no que se me vayan todos los plazos fijos. Plazo fijo y cualquier otra opción. Se trata de eso, de dejar de invertir en la economía real para ir a otra alternativa. Bueno, entonces, la idea es regular las tasas y bajarla para que no pase eso, para que la máquina me rinda más que el plazo fijo. El problema con esto es que
O sea, el argumento de los austríacos, más que nada, que dicen que las tasas también tienen que ser libres, para los austríacos ni un precio tiene que estar regulado. Para los keynesianos, a ver, para el socialismo todos los precios. Para el keynesianismo, la mayoría de los precios. Para, si quieren tener una síntesis, para los monetaristas hay un solo precio que tiene que estar regulado, que es el de la tasa de interés. El monetarista se basa en esto. Y para los austríacos, ningún precio regulado. Bueno, incluido el de la tasa de interés, que es el precio por el uso del dinero. Bueno, entonces, ¿qué dicen los austríacos? Mirá, si vos, este es el argumento, no es que yo soy malo y no quiero que haya inversión, porque eso es lo que a veces los austríacos se olvidan, porque suena muy soberbio, muy antihumano, pero en realidad el argumento, cuando te lo explican bien, te lo dicen, no es que yo quiera que no haya inversión y que la gente haga colocaciones. Lo que pasa es que si vos artificialmente bajás la tasa, en algún momento vas a tener, haces ficticia, o sea, haces que haya actividades que no deberían ser viables por largos periodos de tiempo, que las hace artificialmente viables mientras la tasa está baja. Pero cuando la tasa la tenés que subir porque recalentaste la economía, esas actividades artificialmente viables se te van a caer y te va a generar un problema mayor. Entonces no es malo el argumento de que la tasa de interés guarda con regularla tanto. Y en realidad ahí como uno dice, bueno, entre monetarista y austríaco no hay mucha diferencia, bueno, es como que los austríacos le terminan diciendo a los monetaristas, sí, vos regulás la tasa de interés, pero vos sabés que la regulás dentro del equilibrio de mercado porque si no vas a tener un problema. Y es más o menos así, o sea, la regla de Taylor, estas cosas que regulan la tasa de interés, son reglas que tratan de ver cuánto está en el mercado y más o menos mantenerla por ahí. No. Cuando se intentó mantener la tasa baja, lo que se genera es una explosión o sea, una tendencia a la inflación lógica. Si no es rentable la tasa de interés, bueno, me largo a consumir. Y me largo a consumir, pero incremento la demanda, pero si la oferta no se incrementa, el mercado va a ajustar. Y si no ajusta por cantidad, ajusta por precio. Nunca se olviden de esa regla. Si no ajusta por cantidad, va a ajustar por precio y voy a tener un problema. Bueno, entonces, la demanda de capital depende de la tasa de interés, la producción, principalmente la tasa de interés, el análisis que nosotros hacemos en el modelo. Y los impuestos. Si te matan a impuestos, y vos decís, acá en Paraguay puedo instalar el mismo shopping en la costanera y pago 50 impuestos menos, capaz que lo hago así. La inversión refleja, y estoy hablando de un caso real que alguno lo habrá escuchado, la inversión refleja el ajuste de stock de capital existente a la demanda actual de inversión. Esto ya les explico, ¿no es cierto? Bueno, la teoría de la inversión es la teoría de la demanda de capital, o sea, invertir es comprar bienes de capital. ¿Cuál es la relación entre la inversión y el capital? La diferencia entre la inversión bruta y la depreciación es la neta. O sea, ¿qué le quiere decir con esto? Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta. Hay una parte, y acuérdense de nuestra teoría neoclásica del crecimiento, hay una parte de la inversión que se hace para reemplazar la maquinaria que ya se va depreciando. La inversión bruta es el total. La parte correspondiente a la depreciación, por eso le digo, la depreciación es la inversión que hago para reemplazar la máquina que ya no funciona. Y lo que me queda de excedente entre las dos es el incremento de bienes de capital, del stock de capital, ¿no es cierto? Ese es el flujo de la inversión que termina en un stock de capital. El flujo de la inversión va al stock de capital y este se va disminuyendo a medida que va aumentando la depreciación y se va retroalimentando. Inversión es el flujo de gasto que aumenta el stock físico de capital. Ya les dije, capital es un stock, la inversión es un flujo continuo, el capital es un stock que proviene de ese flujo. Es el valor monetario que tienen todos los edificios, las máquinas, la existencia de un determinado momento de tiempo. Bueno, esta parte, eso ténganlo bien, bruta ante la depreciación, le acabo de decir neta, después de la depreciación, o sea, lo que repuse porque eso me mantiene nomás el nivel de capital. Autónoma es la que trabajamos en el modelo, que es cuando no depende de otras variables, pero que en realidad la inversión no es autónoma, sino que decimos, hay un componente que es autónomo. Se podría decir, pero no es necesariamente esa la definición, se podría decir que la parte de las depreciaciones es autónoma, porque esa, bueno, en general se hace sí o sí porque vos lo que buscás es reemplazar la máquina pero esa también es creciente porque a medida que tenés mayor stock de capital, mayor es tu cantidad de depreciaciones. Pero sí, es autónoma, no depende del ingreso.
Depende de reemplazar la maquinaria que se te va rompiendo. Acuérdense que yo le dije que autónoma no es igual que constante. Nosotros en el modelo lo representamos como una constante, como una cosa que no se mueve independientemente. Pero autónoma lo que quiere decir es que no responde al comportamiento de otra variable. En este caso, principalmente al ingreso. Y la inducida sí cuando depende de otras variables, como la tasa de interés o el ingreso. Bueno. La inversión bruta interna se compone de equipo de producción y transporte, esos son lo que necesitamos. Y después tenemos, después voy a mirar para mañana, ahora no quiero entrar porque voy a perder mucho tiempo. Les voy a mostrar cómo descompone, vamos a ir a mirar el INDEC, porque el INDEC descompone en inversión bruta fija, como lo tenía Ferreres, inversión en construcción, inversión pública, que lo que entra en inversión pública es toda la parte de construcción. Acá hay un problema metodológico a veces, o sea, podemos llamar inversión a la estructura pública y hay cosas que sí. O sea, el concepto de inversión viene atado más a un criterio presupuestario en el ámbito de la administración pública que dice que son los bienes que incrementan el patrimonio del Estado. Bueno, a los efectos macroeconómicos, todo eso sirve como inversión y los caminos me sirven, los puertos me sirven, o sea, hay determinada infraestructura que sí me sirve para facilitar a la otra y obviamente que es inversión. Ahora, construir hospitales y no porque estos no sean útiles, lo que pasa es que contabilizarlo como una inversión y creer que con eso yo incremento la capacidad productiva, bueno, indirectamente sí, porque curo a más personas y tengo mayor fuerza laboral para trabajar. Bueno, sí, pero es medio traído los pelos ese caso. La educación ya un poco sí, porque a largo plazo, si vos construís escuelas y formás gente, va a tener mano de obra más capacitada que va a agregar mayor valor. Bueno, pero hay un tema ahí muy, muy discutible de a qué se llama inversión. O sea, todo se llama inversión, pero no todo lo que sea inversión te va a directamente incidir en el crecimiento de la economía a la tasa requerida. ¿Vos querés crecer al 5% anual, que es lo que se quiere llegar? Digamos, eso es una economía wow. Es más, es mucho el 5%. 4, 3. Estados Unidos creció al 2,5, pero todos los años creció al 2,5 parejo durante años. Nosotros crecemos en 10, caemos al menos 1, después crecemos al 11, caemos al 1 y así vamos y al final estamos en el mismo lugar siempre. Bueno, entonces, factores que influyen en la inversión. Endógeno, las expectativas. Las expectativas son lo que espera el empresario. ¿Qué va a pasar con la inversión? ¿Va a rendir mi inversión? ¿Cómo está el contexto? ¿Favorable? Y en el futuro, esta actividad que hago, ¿va a andar mejor? ¿Va a andar igual? Entonces, la expectativa que tenga el empresario va a terminar volcándose en la decisión de comprar o no los bienes de capital. El ingreso nacional, obviamente, si hay un ingreso creciente, la gente va a tener mayor capacidad de consumo y el Estado también mayor capacidad de gasto porque va a recaudar más impuestos. Entonces, yo voy a producir más. Ahora, el ingreso creciente de manera sustentable en el tiempo. A eso se refiere que haría incrementar. El principio del acelerador, que lo vamos a ver ahora, las imperfecciones del mercado, la tecnología y las innovaciones, o sea, ya son todos estos factores que hacen a que tecnología, sale una tecnología nueva, bueno, yo voy a invertir porque esa es mejor que la que tengo, entonces reemplazo la otra. Las funciones del gobierno, las fuentes de financiamiento que tenga. Esto también es importantísimo. ¿Cuáles son los factores exógenos? El aumento de la población y la disponibilidad de recursos. Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy, con que yo les dé la teoría neoclásica, es sencilla. Ya les aclaro algo como para que ustedes tengan una visión. No hay mucha diferencia entre la teoría neoclásica y la teoría keynesiana de la inversión. En el hecho de que la inversión se va a producir mientras sea rentable para el empresario. Y si no es rentable, no va a haber inversión. Entonces, cada uno lo explica de una manera, pero al final, más o menos, estamos hablando de lo mismo. Así que voy a tratar, la keynesiana es un poquito más compleja nomás, así que capaz que yo termino hoy la teoría neoclásica y cortamos ahí y mañana sigo con la keynesiana y vemos economía abierta algo. Teoría neoclásica. El producto marginal del capital es, vamos a hacer así, la teoría neoclásica nomás.
es el aumento que experimenta la producción cuando incorporamos una unidad adicional de capital, ¿no es cierto? Incorporar una unidad adicional de capital, ¿cuánto te aumenta el producto? La teoría neoclásica intenta explicar dos cuestiones. ¿Cómo se llega al capital deseado? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y a qué velocidad se ajusta el stock de capital efectivo al stock de capital deseado? Acuérdense, o sea, les digo el concepto nomás para que lo tengan en la cabeza y ahora ya entramos en el modelo y ahí ya van a ver que es sencillo, solo que les quiero mostrar. Bueno, el supuesto neoclásico tradicional. Este supuesto siempre ténganlo en cuenta. O sea, ¿por qué cuando ustedes me dicen, pero ¿por qué si se expande la cantidad de dinero la empresa no produce más? Porque la empresa busca maximizar su beneficio. Y si ven que esa expansión no es sustentable en el tiempo, o que el Banco Central se está quedando sin reserva y cuando yo quiero ir a comprar los insumos importados no me va a poder vender dólares y ¡pum! Entonces lo que yo busco es maximizar los beneficios. O sea, que los ingresos y menos los costos sean lo máximo posible. Este es el neoclásico tradicional y en realidad el de todo. O sea, nadie invierte por amor a la patria. Nadie consume por amor a la patria. O sea, uno lo hace en base a necesidad económica. O sea, acá lo que voy, frase de Milton Friedman que me acuerdo, la responsabilidad social de las empresas es que éstas sean rentables. Y en cierta forma tenía razón, porque una empresa rentable es una empresa que tiene permanentemente puestos de trabajo, que tiene crecimiento es más puesto. Ustedes ya vieron el modelo del mercado de trabajo, que cuando a medida que cae el desempleo aumenta el ingreso y bueno, funciona así. Bueno, entonces, de esta manera aumenta su stock de capital en la medida en que estos incrementos produzcan más ingresos que costo. Así, la productividad marginal del capital es igual a la variación del ingreso total sobre la variación del stock de capital. Y acá vemos gráficamente. ¿Por qué? Supuesto. Y es el supuesto con que nos manejamos, que sigue siendo el supuesto micro. La productividad marginal de capital tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Por este supuesto micro de la ley de los rendimientos decrecientes. O sea, a medida que yo voy anexando una unidad adicional de capital, cada vez el ingreso, o sea, sigue siendo positivo, pero cada vez menor en proporción. El ingreso que me genera. Una máquina me genera 10. 2 máquinas, 19. 3 máquinas, 28, 27, 26. Y así sucesivamente hasta un punto en donde el incremento de la siguiente máquina me genera el mismo ingreso que el costo de la máquina. Yo sé que a partir de ahí, si yo sigo incrementando capital, voy a empezar a tener pérdida. Ese es el stock de capital deseado, donde gano lo máximo posible hasta el último, hasta la última máquina ingresada. Esto llévenlo a niveles macro. Esto acuérdense que es macroeconomía, no micro, pero es más fácil explicarlo como micro y después ustedes llévenlo a el nivel macro. O sea, ¿hasta dónde se va a invertir en este país? Hasta que en general, ¿no es cierto?, la última máquina incorporada, ¿no es cierto?, el último stock de capital, sea igual el costo del capital al ingreso que me genera. Bueno, el costo del capital es constante. O sea, no depende del ingreso. El costo del capital es el precio que vale la máquina. Esto es lo que le quiere decir con constante para que ustedes entiendan. O sea, que el costo del capital no tiene relación con el ingreso que me genera. No tiene relación. Es un costo que va aparte. Es lo que cuesta la máquina en eso. Puede ser creciente incluso. Pero acá se hace el supuesto de que es constante porque lo que quiere mostrar es que no tiene relación con esto. El costo del capital es constante y está dado por el interés que debe pagar por el préstamo más la depreciación. Bueno. Costo de capital, tasa de interés más inflación esperada, en el caso de la Argentina, más la depreciación. Este es el costo del capital. La depreciación, fíjense que va aumentando cada vez que voy incorporando más máquinas. La curva I1 es la curva de la productividad marginal del capital. Se desplaza cuando cambian las dimensiones. Ahora vamos a ver los desplazamientos. Lo que quiero es que entiendan el modelo. Entonces, la productividad marginal tiende a decrecer y el costo del capital tiende a quedar constante. Entonces, si la productividad de ese capital es decreciente y el costo es constante, ¿hasta dónde van a comprar?
¿Hasta dónde van a comprar maquinaria? Hasta el punto donde la productividad sea igual al costo. A partir de ahí ya no conviene porque me empieza a salir más el capital comprado que el ingreso que me genera. Si la productividad marginal del capital es mayor al costo del capital, el empresario le conviene seguir aumentando su stock de capital porque tiene margen todavía para seguir creciendo. Cada unidad le sigue dando decreciente pero positivas. Acá, ingreso menos costo sigue siendo positivo, cada vez menos, pero sigue siendo positivo y esto sigue funcionando. Entonces, hasta que la última máquina incorporada ya su ingreso equivale al costo. Si la productividad marginal de capital es menor al costo, o sea, esta parte acá, al empresario no le conviene aumentar el capital. Bueno, ¿qué pasa si hay un aumento en las dimensiones de la economía? Un aumento de la dimensión, entendido como, por ejemplo, un incremento de consumo porque hay mayor población, porque bajó el desempleo, entonces la gente tiene más para comprar. Un aumento en términos reales, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que haya un desplazamiento de la productividad marginal del capital. Por ende, mi stock de capital se desplaza y esto es mayor cantidad de máquinas compradas. Si aumenta el costo del capital, la productividad marginal del capital se va a igualar antes con el costo del capital. Entonces lo que voy a tener es un stock de capital deseado menor. Acelerador flexible. Este es sencillo, pero yo prefiero darle para cortar acá el tema, porque si no me parece que ya es mucho. Vamos a hacer una cosa. Aparte ahí, el acelerador flexible rápido y mañana tenemos keynesiana. Sí, así vamos a hacer. A ver, chicos. Prefiero cortar acá. Escúchenme una cosa, prefiero cortar acá, así no le doy tantos temas, pero le pido, repasen esto que vimos. Repasen esto que vimos. Esos factores que inciden en el consumo son sencillos. Y la inversión, repasen bien, ¿sí? De cualquiera de los dos libros. Hasta la teoría neoclásica. Hasta la teoría neoclásica, o sea, mírenle, cualquier cosa hacemos una consulta, el acelerador flexible, lo van a ver, lo vemos mañana, es sencillo el acelerador flexible. Sí, le subo, esperen que le paso a... No, mañana tienen conmigo, avanzamos algo teoría y ahí vemos qué práctico de esto, ya como para pensando en el parcial, ¿no es cierto?, les hace Isabela. Yo ya les subo enseguida esto. Pero lo que quiero es que ustedes repasen y vayan un poquito al libro, la teoría neoclásica de la inversión, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a hacer entrar a 5, son 4 puntos, vamos a tratar de darle. Acuérdense que lo que no entró para el primero, entra para el segundo. Con esto le estoy diciendo demanda de dinero. Y el orden, no sé, vemos ahora, porque si hubo cambios en la lista, algunos que dejaron esto que lo otro, vemos eso no se preocupen. Lo vemos, de última les lo vamos anunciando. Pero repasen bien a esta teoría neoclásica, que es sencillo, es cortito, bien este concepto de productividad marginal de capital, costo de capital, capital deseado, importante. Y ahí mañana, cualquier duda, lo vemos un ratito antes de la clase y seguimos con keynesiana y yo al menos 2 puntos importantes de economía abierta quiero ver. Pero que ya les dije, también es del mercado de bienes, así que no van a tener mucho inconveniente. Y si nos vemos, bueno, nos vemos, paciencia. Pero se toma hasta donde demos hasta el miércoles. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 6. ¿O quieren que nos veamos a las 4?